Buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa Conocer a los Santos. Hoy quisiéramos presentaros la figura de San Francisco de Paula. Como sabéis, es el día del santo de nuestro párroco, Francisco del Pozo, como nos decía en el programa al mediodía. Pues este santo nació en 1417 y falleció en 1509. Vivió 90 años exactamente. Es un santo de Italia, del sur de Italia, y antes de nacer incluso, sus padres rogaron a San Francisco de Asís que pudieran tener un hijo. Este santo le concedió el poder tenerlo, y más tarde, a los 9 años, surgió que, siendo niño, tenía un tumor maligno en el ojo. Los padres, desesperados por este episodio, decidieron otra vez acudir a San Francisco de Asís y prometieron que si se curaba el niño, pues lo dejarían un año a cargo de los frailes franciscanos. Se ve que esta costumbre de dedicar al hijo a un patrón, en este caso San Francisco de Asís, era muy común en esa época. Pues a raíz de la promesa que hicieron, aminoró el tumor en el niño y se curó. Y más tarde, a los 13 años, deciden presentar al niño y cumplir su promesa. Pues el niño estuvo viviendo con los frailes franciscanos un año, hasta los 14 años, pues con grandes virtudes y con grandes muestras de oración. Al salir del convento, a los 14 años, Francisco de Paula discierne su vida y su entrega, y para ello decide retirarse en soledad absoluta. Decide ir a una cueva que tenía en su finca su padre y se retira a los 14 años. Allí dedica grandes mortificaciones, solo se alimentaba de las hierbas del campo y de lo que le ofrecía la naturaleza, y decide vivir así por mucho tiempo. Luego se traslada a otro sitio más alejado aún, hasta que la gente se acercaba a él para pedirle consejo. Como veis, Francisco de Paula prefería una vida solitaria, era amante de la soledad, pero la gente acudía a él y no tardaron también en venir personas a pedirle vivir con él. Esto pues le costó muchísimo. Hacia 1450 el arzobispo de Paula le pide que edifique una iglesia y que funde una comunidad. Él obedece al obispo y así lo hace. Al principio él pretende hacer una cosa muy pequeña y muy austera, pero cuenta una anécdota milagrosa que un hombre, un fraile, a quien no le podía ver el rostro, le pidió expresamente que edificara una iglesia más grande. Se cuenta que este hombre es San Francisco de Asís, el mismo San Francisco, quien llegaría a él. Se cuenta también que en este momento en el que empieza a construir este monasterio, y llegan incluso los nobles del lugar a ayudarle a cargar con las piedras. Más tarde, cuando se apruebe esta nueva orden dentro de la espiritualidad franciscana, pues se va a denominar los mínimos, los más humildes de los franciscanos. Como veis, este santo nos recuerda muchísimo a nuestro San Pío de Pietrelcina, a quien hemos tenido hace 100 años. Recuerda mucho su forma de actuar y su forma muy humilde, aunque San Francisco de Paula no era sacerdote y pretendía llevar una vida muy austera. También acudían a él mucha gente poderosa. El mismo rey de Nápoles pidió sus consejos, a quien San Francisco de Paula no dudó en corregir y en recriminarle que abusaba de las pobres gentes de Nápoles.
Decía una vez: en mis manos está la sangre de tu pueblo, Dios te pedirá cuenta. Este también es otro rasgo característico de este hombre. Evangelizaba con su ejemplo de vida pobre y entregado, y a su vez no tenía miedo de acudir a los poderosos, a los grandes, y decirles que cambien de vida, como aquella parábola que el Señor decía en el Evangelio: según tu talento, según lo que se te dé, pues Dios te pedirá cuenta. Esto es lo que Él decía a los poderosos y a los grandes. Pues San Francisco de Paula recuerda también en esta época, ¿no? Estamos al principio del siglo XVI, mundo complicado, convulso, en el cual aparentemente los grandes poderosos pues tienen mucho dominio, pero ante la enfermedad y la muerte pues todos sucumben. Es un gran ejemplo también que Dios da a ese tiempo para que los hombres vuelvan a Dios, vuelvan su rostro a Él. Y quisiera terminar este momento de conocer a los santos también recordando que este santo, cuando le llama al rey de Francia, porque también el rey de Francia, enterado de su fama de santidad y de los milagros que hacía, el rey pide que vaya junto a él, está en el lecho de muerte y pide que ore por él. San Francisco de Paula en un primer momento se niega, pero el mismo Papa, le pide que vaya. Este accede y nunca más volverá a Italia. San Francisco va a Francia y va a ser consejero del rey a partir de entonces, no olvidando su condición de monje, porque era primero ermitaño, luego al fundar una comunidad va a ser monje, y en Francia fundará más comunidades. Pues de camino a Francia se detiene en Tours, en una ciudad de Francia, y allí socorre a aquel pueblo porque estaban teniendo un episodio de enfermedad, de peste. También por esto se le reconoce, se le recuerda mucho, pues porque auxilió a ese pueblo en ese momento crítico. Pues pidamos hoy al Señor, en este día de San Francisco de Paula, este santo italiano que terminó sus días en Francia, pues que nos auxilie a nosotros también en este momento de epidemia. Que el Señor, pues, por intercesión de este santo y tantos que nos acompañan estos días, en este programa de Conocer a los Santos, nos ayuden primero al volver nuestro corazón al Señor y a que recuperemos nuestra salud física. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.